Quiero seguir un poco el libro de Jo Croissant de la mujer sacerdotal para explicar la relación entre sumisión y humildad. Qué importante es la humildad para entender la sumisión. Se nos ha presentado, engañándonos, una imagen de la auténtica misión de la mujer poco atrayente. Parece que la mujer que de verdad vive todo esto que hemos hablado de la sumisión, conforme la explica San Pablo en la carta a los Efesios, que esa mujer sea un poco tontita. ¡Ay, espabilate, chiquilla! ¿Cómo te vas a someter a un hombre? Todos estos malos consejos que se pueden escuchar en la propia familia, incluso de personas que te quieren, pero torcidamente, o simplemente poco iluminadas, poco conocedoras de lo que el Señor tiene reservado a la mujer. Bueno, todo esto conforma una idea equivocada, deformada, grotesca del papel que desarrolla la mujer a través de la sumisión. Claro, esto tiene muchas causas, ¿no? Pero una de ellas puede ser la imagen que dejó el jansenismo de la virtud. Jansenio, que tenía sus confusiones, sus errores graves respecto al pecado original, respecto a la gracia también, bueno, nos dejó una imagen de la virtud que echa para atrás y que no tiene nada que ver con la humildad. Fíjate, se cuenta que en la abadía de Port-Royal, en Francia, las monjas que había allí eran puras como ángeles y soberbias como demonios. Es curioso, pero el jansenismo suponía esa deformación. La virtud no acompañada de la humildad, sino de la soberbia. De la soberbia. Porque claro, para Jansenio solamente existía la gracia eficaz. Y el que no tenía la gracia eficaz, sencillamente se condenaba. Cualquiera que cayera, cualquiera que cometiera pecados, sencillamente, bueno, era considerado inferior. No tenía gracia de ninguna clase. Bien, esto tiene sus consecuencias prácticas. Porque nos hace pensar que el humilde es un acomplejado, cuando el humilde no es un acomplejado. Nos dice la Escritura que el hombre más humilde sobre la tierra fue Moisés. Moisés, el que se enfrenta al faraón, el que cuando tiene que romper las tablas de la ley, las rompe, el que cuando tiene que castigar al pueblo, lo castiga. Moisés, el más grande caudillo de Israel, sin embargo, el hombre más humilde sobre la tierra. ¿Por qué? Porque sabía que la obra que él realizaba no era suya, sino que era de Dios. Esto es la humildad. Como decía Santa Teresa de Jesús, la humildad es la verdad. Por supuesto, no tiene nada que ver con el desprecio de sí mismo, ni con la negación de los propios dones. Decía Santa Teresita del Niño Jesús que la humildad no consiste en negar los dones que tienes, sino en admitir que tú no los has ganado, sino que los has recibido, que te los ha dado Dios y que están para servir a los demás. Si tú admites que los dones que tienes, los tienes porque se te han dado y los pones al servicio de los demás, eres humilde. Necesitamos abandonar esa concepción de la humildad de pensar que no tenemos dones, porque no se trata de eso, sino de saber que no son tuyos. Que no son tuyos en cuanto que tú no los has fabricado, sino que los has recibido. De alguna forma, esa falsa humildad de negar los propios dones es una resistencia a la gracia que impide a ésta operar en nosotros. Bueno, pues estoy con el libro este de Jo Croissant, de la mujer sacerdotal, y
nos explica que el humilde es lúcido en los juicios sobre sí mismo, sobre sus dones como sobre sus debilidades, y no se adueña de su ser sabiendo que todo le viene de Dios. No se adueña de su ser. Soy de Dios. Dios me ha hecho, vengo de Dios y estoy hecho para volver a Dios. No rechaza su parte de mérito en la gloria, pero da gloria a Dios. Como María. El poderoso ha hecho obras grandes en mí. ¿Por qué existe el mérito? Porque Dios nos lo quiere regalar. Porque nosotros con nuestras fuerzas no podemos, si no nos resistimos a la gracia, resulta que Dios obra en nosotros y con nosotros. Con lo cual nosotros hacemos la obra saludable, la obra que salva, la obra meritoria. Pero lo hacemos con la fuerza de Dios, con los dones que nos ha dado Dios. Por lo tanto, es una obra 100% nuestra y una obra 100% de Dios. Aprovecho para prevenir contra el semipelagianismo. O sea, no es correcto, por mucho que se escuche, Dios hace su parte y nosotros la nuestra. No es correcto.